tu abuela dijo una vez, ¿por qué besa al caballo y a mí no? Y luego ya empezó a besar a la abuela. Carla, dale un besito. Es mi princesa especial y es muy cariñosa. Carla destaca porque es amor, es todo amor. Tiene diagnosticado epilepsia grave intratable, va a tener hasta 20 crisis epilépticas al día, pero bueno, hay algo más detrás que le deja el desarrollarse como tendría que ser y entonces pues bueno, la epilepsia está un poquito controlada, pero lo que queremos estamos peleando y por eso de hecho venimos a las terapias, es para que Carla pueda desarrollarse y pues todo y tenga su calidad de vida lo mejor posible. Carla, sácate todo. Carla tiene una estereotipia, que es una de las cosas que intentamos tratar en las terapias. Que claro, Carla, este movimiento es incesante. Es decir, ella llega a hacerse sangre a veces en los dedos porque no le puede más esa estereotipia, ese movimiento repetitivo. Es decir, una hora que está aquí haciendo terapia, logramos que esa hora que está en la terapia no haga su estereotipia. ¿Qué más pedir? Pues sí, hay muchas cosas que poco a poco se han ido logrando. Carla en las terapias cada vez va fijándose más en todos los ejercicios que ella hace. Eso es súper positivo. Carla antes no llegaba a terminar un ejercicio centrando la mirada, ahora lo hace. Ostras, es que no sé qué más decir, que es fantástico y genial que Carla, todo lo que le reporta al venir a las terapias y que es súper importante que sigamos viniendo a las terapias, claro. Uno de los objetivos con los que la familia de Carla llegó a la fundación, y en este caso nos transmitió, es que querían que Carla disfrutase, que Carla se lo pasase bien. Y yo creo que ese objetivo se ha cumplido con creces. Carla cada viernes viene motivada y viene con las ganas de montar en careto. Y a través de esas ganas hemos podido conseguir objetivos que también son importantes. No están encerrados en un aula trabajando, están disfrutando con un animal y sin darse cuenta están trabajando. Gracias, Pascual, porque gracias a ti podemos disfrutar los papás y Carla, porque para mí también es disfrutar, que gracias a la ayuda de los demás, en este caso de Pascual, podamos disfrutar de esto. ¡Chao! ¡Adiós, Careto!